Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Calvo Paredes y esto es Conexión con el Planeta. El tema del plástico es un tema que en Conexión hemos tocado desde el primer programa que salió al aire a través de Radio Costa Rica allá en el 29 de julio del 2017. En ese entonces mostramos uno de los primeros videos donde aparecían las aves marinas que estaban siendo analizadas por un fotógrafo y que al abrirlas, porque estaban muertas, aparecían plásticos de todo tipo. Desde hace unos años el reciclaje se supone que es una solución, sin embargo, estamos confirmando que no es necesariamente cierto. Se hablan de plásticos que no se pueden reciclar, otros que sí son totalmente reciclables. En fin, hay mucho que tocar al respecto, hay mucho que hablar, al respecto, y es por eso que en Conexión siempre hemos tratado de tener la información de acuerdo a lo que los expertos, los profesionales, quienes están realmente los conocedores de cada tema, nos pueden dar a entender. Es por eso que en este video tenemos la entrevista que le hicimos a Carlos Fonseca. Él es el gerente general o gerente de producción de Plastic Waste Industries, una empresa familiar que tiene desde hace una década más o menos trabajando y reciclando todo tipo de plásticos. En la conversación que vamos a ver en los minutos que vienen, vamos a poder compartir con Carlos su visión, qué fue lo que lo llevó al reciclaje, cuántos tipos de plásticos hay, muchas cosas que desconocíamos y que a través de esa conversación empezamos a entender un poco mejor. Vamos a ver la entrevista con Carlos Fonseca y su experiencia en lo que es el reciclaje plástico. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Antonio Calvo Paredes los saluda y agradece su gentil audiencia. Estamos en Radio Centro 96.3 y esto es Conexión, el único magazine informativo de corte medioambiental de la radiofonía costarricense. Tenemos un invitado con el cual vamos a aprender mucho sobre lo que es identificar, comprender, aprender sobre los plásticos, esta contaminación que en los últimos años ha saltado, nos ha impactado, nos ha impresionado y que no sabíamos que nos está atacando desde hace décadas y ahora explotó. Carlos es gerente general de Plastic Waste Industries. Es una pequeña empresa muy pujante, muy trabajadora, por decirlo así. Hemos visitado su planta y es acá nomás por Calle Blancos, bueno, por esta zona ahí cerca. Cativas. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos ahí, los radioescuchas. Ojalá sea un medio en el que podamos aclarar bastantes dudas ahí a las personas que están escuchando y bueno, cualquier idea más adelante podemos desarrollar. No, esa es la idea exactamente, Carlos. La conexión desde un inicio siempre ha tenido como función informar y educar. Eso es algo que nos interesa por el bien del medio ambiente, pero por el bien nuestro también. Entonces, Carlos, nos encantaría que nos dijera por qué meterse en esta responsabilidad, que es lo que pensamos, de reciclar esta contaminación del plástico. ¿Qué fue lo que lo atrajo ahí? El tema del reciclaje es una cuestión que uno la adopta como una meta. Al final lo que uno desea es proteger, no solo plantas, animales o personas, o sea, es como proteger todo. Uh-huh. Mi afinidad hacia, digamos, la protección de los animales fue lo que me hizo entrar al reciclaje para protegerlos y evitar que entren en contacto con toda esa contaminación. Bueno, en primer lugar, la idea de la empresa surge de mi padre, Fernando Fonseca. Él en su momento fue vendedor de resina virgen, ¿no? Correcto. El tema es que se utilizó el mismo sistema de ventas de la resina virgen para vender resina reciclada. El tema ahí era que se maneja por índices de dureza, índices de elongación, resina pura, proceso productivo, color, etc. Entonces, al entrar en un proceso de reciclaje, mi padre empieza a desarrollar un sistema para vender una resina reciclada
que sirva para reemplazar una resina virgen al 100%, que es lo ideal, ¿verdad? Lo que significa, en palabras simples, es decir, reutilizar ya un producto plástico que alguna vez se usó y que se vuelve a poner en circuito, es decir, para volver a construir cosas sin utilizar nuevo plástico, es decir, sin nuevo material. ¿Cuánto tiempo hablamos? ¿10 años, 20 años atrás? Creo que fue hace como 10, 12 años. Iniciamos como intermediación, que es comprar plástico en un lugar y venderlo en otro. Yo me uní a él como un peón. Más que todo era para jalar sacos. Entonces, yo era la mano de obra de él. Posteriormente fui conociendo los procesos. Cuando yo llevaba los sacos, hablaba con los operarios de las empresas y así. Posteriormente seguimos ya el proceso no solo de intermediación, sino de comprar maquinaria. En esto compramos un molino y fue donde empezamos la experimentación. Como no éramos una empresa demasiado pequeña, no teníamos dinero para comprar materiales, teníamos que agarrar los materiales que nadie quería. Esos los que son gratis, en otras palabras, ¿verdad? Que hay muchos, pero el tema es que usarlos es muy difícil. Claro. Entonces empezamos a separar, a reconocer olores. Yo inclusive los reconozco por el sonido que hacen al golpearlos en el cemento. Entonces empezamos a hacer pruebas. La parte de las pruebas es una cuestión que ya en sí realiza mi padre. Él lo lleva a una empresa, si es de inyección, si es de extrusión, si es de soplado, etcétera. Empieza basado en su experiencia, él dice, trabaja en esta temperatura, trabaja en esto así, no sé, en cuestiones de inyección, por ejemplo, presión, velocidad de ciclo, todas esas cuestiones, ya eso es un detalle más técnico de él. Exacto. Y todos los errores que se ven en la resina resultante, él me los trae a mí y yo tengo que ver cómo arreglarlos. Ahí es donde empieza el tema de la manipulación de lo que uno llama compounds, que son mezclas de plásticos. Si, por ejemplo, uno quiere hacer polipropileno de inyección, entonces la ideal sería solo manejar polipropileno de inyección, pero uno, si le mezcla otros polímeros, gana cualidades, no sé, brillo, o se hace opaco, gana color, etcétera. Claro. Sino también que es un poco difícil mantener materiales puros. Por eso tienden las empresas como yo, como la mía, tendemos a entrar a un reciclaje ya de tipo postindustrial, que son desechos de industrias que básicamente es un tipo en mucha cantidad. Claro. El reciclaje postconsumo es una cuestión que genera más residuos que los industriales, pero tiende a ser una combinación muy amplia de muchos tipos de plástico. Entonces, el proceso de separación es lo que tiende para uno ser más costoso. La gente suele decir, es que tras de que le regalo el material, sí, usted me dice que le cuesta mucho, pero es que el tema es que aunque lo den gratis, hay que invertir en 3 o 4 personas para que lo separen. Claro, para ubicarnos en la realidad del reciclaje, que parece que es la gran solución, pero obviamente tiene sus cosas. Si hablamos, 1 tonelada son 1000 kilos. En teoría, se supone que una persona, a nivel de consumo, desecha 1 kilogramo de basura diaria. Pero hablamos de toda la basura, que incluye los residuos orgánicos y una serie de cosas. Y el plástico, si no nos equivocamos, va como un 15%. Pero de ese 15% de plástico, todo tipo de plástico. Entonces pongamos en el mejor de los casos que una vez por día yo boto una botella o algo que usted pudiera reciclar, pero soy yo. Y del kilo que estoy botando hablamos de unos cuantos gramos. Entonces, por día usted necesita 1000 kilos, lo que significa que tal vez hablamos de 5000 o 6000 personas que aporten ese poquito de plástico por día. Exactamente. Está complicada la cosa. ¿Cómo ha sobrevivido usted? O sea, ¿cuál es el mayor reto como una empresa que a la vez está dando una solución al medio ambiente, una solución a nuestro consumo desmesurado, pero que a la vez le resulte rentable? ¿Cuál es el mayor reto que usted encuentra? Lo más difícil de todo en esto es que haya, como decir, que se junten todas las necesidades al mismo tiempo, o sea, que todo embone.
Porque de nada sirve tener buenas máquinas si tenés malos empleados. De nada sirve tener buenos empleados si tenés malas máquinas. Y si tenés las dos cosas y no tenés material, o sea, no tampoco funciona, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer una empresa de reciclaje, lo primero que tiene que lidiar es el costo eléctrico. Es sumamente alto, o sea, nosotros pagamos facturas de electricidad altísimas, que básicamente entre eso y el alquiler, la electricidad representa 3 o 4 veces el alquiler, ¿verdad? Entonces, ser reciclador, o en este caso, tener una empresa recicladora, no es simplemente recibir toda la basura de la gente y luego producirla y hacer plata. Porque Sí. esa es la idea que tenemos los que no estamos directamente, no somos industriales o trabajamos en eso. Hay un detalle que la gente no suele entender, es que por qué lavar y secar las cosas, ¿verdad? Eso es algo que quería también que nos ayudara a mencionar, ya entrando a la parte de cómo yo puedo contribuir en lo que respecta a escoger el producto plástico, acondicionarlo y luego cómo llevarlo o hacérselo llegar, porque eso es parte del proceso. Sí, en primer lugar, ¿verdad? El tema para aclarar lo del agua y de lo de la higiene, ¿verdad? Tiene que ver porque las maquinarias trabajan en caliente. Al haber, digamos, pasar un proceso de extrusión de pellet, que es lo que hacemos nosotros, y hay un cierto grado de contaminación orgánica, hablemos de salsas, pedazos de carne, arroz, no sé, alguna cuestión así, genera un olor pero terrible. Entonces, al generar este olor, no se hace posible para los empleados de uno trabajar la máquina en ese momento. Claro. Porque es un olor pues bastante desagradable, ¿verdad? Además de eso, las empresas cercanas a uno van a quejarse y el Ministerio de Salud va a llegar y lo va uno a cerrar y todo por malos olores, ¿verdad? Por un poquito de cochinada orgánica, de Exactamente. comida o de resto de lo que tuviera en el Un envase. poquito de contaminación genera bastante olor. Entonces, básicamente ese es el principal detalle de los residuos orgánicos, además de que tienden a carbonizarse en el filtro, entonces paran la producción. El tema del agua es que además de que a la hora de meterlo el operario le va a salir vapor, ¿verdad? Entonces puede haber una cuestión de ahí de accidente laboral, ¿verdad? También tiende a generar espacios huecos o burbujas dentro del plástico. Entonces, si la máquina no tiene una extracción de vapores o alguna salida de gases, la materia prima no va a salir de buena calidad. Entonces, además de enfriar la máquina, que es un problema, el material resultante va a ser de más baja calidad, menos densidad, en otras palabras. En cuanto a los otros plásticos, empezamos a recibir, por ejemplo, POM, polioximetileno, que es una cuestión sumamente difícil de reciclar. Ya una vez que el POM se calienta y se forma, cambia su estructura química y ya no puede volver a calentarse. Ese tipo de plásticos, entonces, usted está mencionando, son difíciles de trabajar. Sí, el acrílico, por ejemplo, que es una cuestión de uso común, la gente lo ve mucho en publicidad, Sí, bastante. no tiene reciclaje a nivel nacional, esperamos que ser los primeros, ¿verdad? Pero además, a nivel internacional, no es como que la gente lo busque mucho. Tampoco entonces es tan fácil. Básicamente deshacerse. tendrías que llevarlo a otro país como México y llevárselo gratis a la persona. Entonces ahí es donde empieza uno a debatir como mejor lo hago yo para no tener que gastar en llevárselo a alguien más. Eso por un lado. El reciclaje de policarbonato sí se da en Costa Rica actualmente y es muy bueno. Ahí hay unos compañeros recicladores que lo hacen en Heredia. Existe también el polietilsulfano, que es totalmente similar al polistireno cristal, pero no combinan ambos, cosa que tuvimos que ver por la experiencia propia, ¿verdad? Carlos, una consulta, ¿de cuántos tipos de plástico que se usan diariamente estamos hablando? Porque uno tiene la idea, como le comenté, la botella, la bolsa, no sé, el cepillo de dientes, que estuvimos hablando fuera de micrófono, que la verdad eso es un dolor de cabeza, y bueno, cosas que vemos, pero no conocíamos de que hubiera una variedad, más o menos así, un número aproximado, grosso modo. ¿Cuántos tipos de plástico diariamente se utiliza en Costa Rica? Es que... O se elimina, o se bota simplemente. Por ejemplo, depende de lo que usted diga usar, porque si usted está en su casa, está en los tomacorrientes, hay policarbonato, hay PVC,
En la computadora hay ABS más policarbonato. En los supermercados hay HDPE, PP, PVC, PS. Ahora hay creo que es un polímero que no ahorita no me recuerdo el nombre, que ya uno conoce como resinas de ingeniería, pero son de uso normal. Usted los está usando porque usted utiliza esos aparatos. Claro. Por ejemplo, su colchón es de poliuretano o espuma de poliuretano. Hay una variedad tan grande de plásticos que usted utiliza regularmente y que no se da cuenta. Entonces la gente dice, bueno, es que lo ideal sería vivir sin plásticos, y es que no, lo ideal sería reciclarlo todo. El problema es que no se le da una prioridad a esto. La gente no entiende que una sola industria de Costa Rica puede desechar un montón de miles de toneladas al mes. Claro, porque por lo que usted nos está contando, no es que voy a reciclar, el reciclaje de plástico es una manera, porque en su empresa, me imagino entonces que tiene que tener diferentes tipos de reciclaje dependiendo del plástico, y más o menos entonces de cuántos tipos de reciclaje en Costa Rica se realiza y cuáles son los que usted sí realiza. Ahorita, digamos, lo que uno llamaría transformación por temperatura es el que debería ser para hacer resina, ¿verdad? Fuera de eso, si el material no puede ser transformado por temperatura, como el silicón, o hablemos también del polioximetileno, ¿verdad? Ahí entonces hay que entrar en un reciclaje alternativo. Estos reciclajes alternativos son muy variados. Existe, por ejemplo, solventes que los derriten, pero algunos solventes son cancerígenos, entonces son un poco delicados. Okay. Existe la inclusión dentro de otros materiales, como una carga. Existe la pirólisis, que lo transforma en combustible, pero por esto del recope pues ya no se puede comercializar ese combustible, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que utilizar la pirólisis como un método alternativo de reciclaje, porque hay empaques que las conocidas coextrusiones, por ejemplo, cuando se combina PET con LDPE, que ya no son viables el reciclaje, porque o pones la temperatura de uno o la del otro, porque son muy diferentes. Entonces, llevarlos a un proceso de pirólisis y hacer combustibles es una buena idea. O sea, vale la pena, porque yo no puedo reciclarlo. Y yo me adapto a muchos procesos, y a ese no me he logrado adaptar. Entonces es necesario esos nuevos tipos de reciclaje. De nuevo, mencionamos siempre la palabra instrucción porque todos ignoramos muchas cosas, y en la medida que vamos entendiendo, vamos a comprender mejor la importancia de la protección ambiental. Y acá tiene que ver esos términos. Claro, como una persona, normalmente para él un plástico es un envase, es una bolsa, es un juguete, es un teléfono móvil o un celular, pero a veces no se entiende la diferencia que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, para describirnos cosas de uso diario, como viene a ser la bolsita que nos regalan en los supermercados, que dicen que es gratis, pero en realidad eso no es gratis porque quien lo paga es el medio ambiente. Esa bolsa, ¿qué tipo de plástico es? La bolsita que nos da cualquier supermercado. Ok, en el caso de los supermercados específicamente, regularmente se usan bolsas de polietileno de alta densidad de extrusión. Ajá, polietileno. Ajá, tienden a sonar fuerte cuando uno las arruga, ¿sí? Debemos aclarar que todos los plásticos son reciclables, solo tal vez no existe el proceso de reciclaje en Costa Rica. Ah, eso es muy importante. Que eso depende de que haya no solo la empresa que lo procesa, sino que el consumidor del producto resultante, ¿verdad? Entiendo. Entonces, por eso no todos los reciclajes existen en Costa Rica. El tema de las bolsas, pongamos un ejemplo simple, las bolsas de supermercados, donde se meten las cosas, son siempre 100% reciclables. Okay. Los empaques de alimentos depende del tipo de plástico. A veces es PET, a veces es PP, a veces es HDPE. Se escucha bastante complicado todo, con todos los términos y los procedimientos. En los centros de acopio de las municipalidades, más de una vez nos hemos preguntado, nos han dicho, no, este plástico sí y este no. Por ejemplo, el que no aceptan es el plástico en el que vienen las margarinas.
Otro plástico que no aceptan es el de los cepillos de dientes. Normalmente las acopiadoras aceptan o botellas de PET o bolsas plásticas. Esos dos tipos de plástico normalmente no hay problema. No sé, las botellas de aceite o las garrafas donde viene el desinfectante. ¿Cómo puedo saber que eso sí lo puedo llevar o que no lo puedo llevar? ¿Qué recomienda usted? Ok, entrar al tema de la selección de plásticos es bastante difícil. Tiene que ser un compromiso familiar en el que tienen que liderar los padres, porque se requiere hacer pruebas sistemáticas, tiene que ser un método científico. Básicamente lo ideal sería que fueran a la empresa de nosotros y nosotros los capacitamos y todo bien, pero hay que llegarle a una población más amplia y la población también tiene que adaptarse un poco a las circunstancias. Esperamos que conforme pase Colaborar el tiempo, en sí, tener iniciativas sobre eso. Sí, regresando, digamos, al tema de los padres, es básicamente empecemos por las bolsas. Ya una vez que se manejen las bolsas, ver cuánto se estiran, ver si se estiran, para que puedan ver la relación entre el polipropileno y el polietileno. A partir de ahí, empezar a ver si es translúcido o no totalmente, si se ve a través, porque por ejemplo en las bolsas de supermercado regularmente no se ve completamente a través. Si la bolsa es totalmente transparente es LDPE, si tiene lo que uno llama lechoso, que no es totalmente translúcido, es HDPE, si no se estira es PP. Entonces, ya con eso empieza uno un proceso de selección bastante, ¿cómo decir?, exacto. Y conforme pase el tiempo todo va a ser más rápido, digamos, nuestra empresa está reciclando 18.5 toneladas al mes. Eso va a ir creciendo conforme pase el tiempo, entonces vamos a ir recibiendo otros materiales. Ahorita a través de Colones vamos a recibir los tarritos de Numar y los de Cantonés, que son los enteros y los medios, ¿verdad? En este tipo de plástico, en este tipo de envase se maneja poliestireno y polipropileno, ambos se van a recibir. Y también a su vez se van a hacer resina, ¿verdad? Que es lo más importante, para que su uso vuelva a ser el mismo. Eso significa entonces, perdón que le interrumpa, que no tenemos que tener 1 tonelada para llevárselo. Ajá, en el caso de esos dos porque productos, ese es el principal problema. Sí, pueden llevarlos a la empresa que queda en Calle Blancos del Banco Nacional, 75 Oeste, 100 Norte y 75 Este. Es la bodega número 9. Ahí donde está el ruido, ahí estamos nosotros. Entonces, sí, y en Google Maps lo pueden buscar como Plastic Waste Industries. Ajá, y ahí plural. sale, sí, es con toda confianza ahí entren y ahí les va a llevar donde les va a decir dónde lo encuentran. Bueno, esperamos que hayan disfrutado esta conversación. En el día que se realizó esta conversación con Carlos Fonseca, habíamos planificado con él tener más de una en los meses siguientes. Lamentablemente esto no se pudo concretar debido a que nuestro programa al aire se quedó sin sustento económico. En realidad nunca hubo uno y la radio decidió de que no era negocio continuar con un programa de medio ambiente y de ecología al aire sin que haya dinero por medio. Triste realidad de muchos programas. En todo caso, con Carlos siempre tenemos una cercanía, una comunicación y posiblemente estaremos dando algunas sorpresas. Por el momento agradecemos muchísimo habernos acompañado y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar ahí.